Es decir, que todo lo que dijo con anterioridad es la base de todo lo que dirá de este punto en adelante. Y agrega, por tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es decir, en vista de la misericordia de Dios de la que hemos hablado en los últimos 11 capítulos previos a este punto. En pocas palabras, anteriormente les hablé, expliqué y mostré la gran misericordia de Dios, que ahora, esta será la base de toda la vida práctica que ustedes deben vivir como respuesta al Evangelio. Los teólogos hablan de que las epístolas están estructuradas comenzando con el indicativo, para luego presentarnos el imperativo. Es decir, que las epístolas primero nos hablan en modo indicativo de todo lo que Dios ha hecho por el ser humano en Jesucristo. Nos relatan y nos anuncian los hechos y realidades históricas de la salvación, para luego darnos los imperativos. Es decir, las instrucciones o mandatos que se derivan de aceptar como verdades esos hechos declarados. En pocas palabras, que toda orden o mandamiento práctico del cristianismo tiene su base y fundamento en las realidades logradas y completadas históricamente por nuestro Señor Jesucristo. Ningún mandamiento u orden se instruye sin este fundamento. La práctica está basada en las verdades eternas anunciadas en el Evangelio. ¿Cuáles son estas misericordias del Señor sobre las cuales se basan todas las instrucciones, mandamientos, prácticas e imperativos que deben ser evidentes en la vida del cristiano? En Romanos encontramos muchas. Por mencionar algunas de esas misericordias de Dios para con los pecadores destituidos de su gloria y sin oportunidad de salvación por ellos mismos, notemos las siguientes. El amor de Dios. Ro 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios. Ro 3:23-24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La justicia de Dios. Ro 5:17. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. La reconciliación con Dios. Ro 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todas estas muestras de la misericordia de Dios anunciadas en el Evangelio notemos que el patrocinador oficial de nuestra salvación es Dios y la estrella oficial de nuestra salvación es Jesucristo. Esto nos anuncia el Evangelio de nuestra salvación, que Dios por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo ha mostrado su misericordia para nosotros los pecadores que no merecíamos nada de esto. Este es el punto de partida de todo. La misericordia de Dios mostrada para ti y para mí. La vida cristiana no se trata entonces de un mero esfuerzo humano por portarnos bien, sino es una consecuencia, una respuesta, a lo que ya hemos recibido en Cristo sin nosotros merecerlo. Todo lo que tú y yo podamos hacer en obediencia al Señor para mostrar nuestra lealtad a Cristo no es más que la respuesta lógica, correcta y santa a lo que el Señor ya hizo por nosotros en Cristo. En ese sentido decimos, la respuesta al Evangelio de Jesucristo es una vida de entrega y transformación constantes. En estos versículos 1 y 2 de Romanos se nos insta a responder al Evangelio de la misericordia de Dios en Jesucristo de dos maneras básicas. 1. Entrega a Dios tu vida y 2. Transforma en Dios tu vida. Primero, consideremos esta implicación de tomar en cuenta las misericordias de Dios y es que entreguemos a Dios nuestra vida. Entrega a Dios tu vida. El apóstol ruega, palabra fuerte, para mostrar la pertinencia de la instrucción. Se nos ruega en vista de las misericordias de Dios a entregar u ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento y del sistema de sacrificios, ahora nos dice que no es un animal el que será presentado como sacrificio ante Dios, sino nosotros mismos, nuestra vida entera, nuestros sueños, expectativas, deseos, placeres, anhelos, metas, nuestro todo. Esta vida se trata de poner en el centro a Dios. La respuesta lógica y justa al Evangelio de Cristo es una vida de entrega total constantemente. No un pedazo, no un horario, no un aspecto, no un día, sino todo. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial demandaba que el sacrificio fuera hecho con un animal sin defecto alguno, y pues el animal no medio moría, no una parte de él era sacrificada, quedando otra parte librera de compromiso. El sacrificio implicaba la totalidad de la vida del animal.
El apóstol nos está exhortando a responder como es debido al Evangelio con un compromiso de lealtad total solo a Jesucristo. Recordemos que el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. La respuesta al Evangelio es una vida de entrega constante de todo nuestro ser. La cultura humana sin Cristo constantemente estará proponiéndote candidatos para entregar tu corazón. Te propondrá constantemente sustitutos de Dios, ideas, prácticas, estilos de vida, filosofías por las cuales entregar tu vida. Pero si has experimentado la misericordia de Dios, ahora te debes a una sola persona. Tu lealtad total es para Jesús. Tu compromiso total es con Él. Constantemente tu lealtad será puesta a prueba. Constantemente tu compromiso será desafiado. Seguiremos a Jesús, aunque sea difícil. Seguiremos a Jesús, aunque no sea cómodo. Seguiremos a Jesús, aunque sea peligroso. ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por crecer en mi relación con el Señor? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer a un lado algunas de mis preferencias o comodidades para invertir mi tiempo en hacer más discípulos del Señor Jesús donde me coloque? ¿O lo seguiré solo cuando sea cómodo o conveniente para mí? Cuando seas desafiado a comprometer tu corazón con algo o alguien que no sea Jesús, recuerda las misericordias de Dios para contigo y responde entregando tu todo al Señor. Entrega a Dios tu vida. Pero hay una segunda respuesta al Evangelio correcta e inevitable para todo aquel que ha experimentado la misericordia de Dios y esta es, transforma en Dios tu vida. Dice Romanos 12:2 no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En mis años juveniles escuché al pastor Aarón Zapata relatar una anécdota personal que me ilustró una verdad de la Escritura. El pastor decía que en el desarrollo de su niñez le compraban sandalias o zapatos amplios de tal manera que su pie fue creciendo en cierta forma. Al llegar los años de la adolescencia fue a la zapatería y quedó enamorado de unos zapatos de horma italiana. Son zapatos que terminan con una punta bastante cerrada y pronunciada. Nos decía el pastor que le gustaron tanto esos zapatos que comenzó a tratar de, literalmente, embutir su pie en el zapato como las hermanastras de la Cenicienta. Sus dedos quedaron montados uno sobre otro, pero era tanto su deseo por esos zapatos que los compró. Al final de cuentas, después de algunos pasos con los zapatos no pudo usarlos porque dejaban muy adoloridos sus pies haciendo imposible el caminar. Sus pies tenían una forma que no encajaba en el molde de la horma italiana. La forma de sus pies era incompatible con la horma de los zapatos. En Romanos 12:2, Pablo está diciendo que aquellos que tienen una relación creciente con Cristo tienen una forma incompatible con la horma de este mundo. Nos dice, no se conformen, no tomen la forma de este mundo. Aquí mundo no se refiere a la tierra, sino al sistema de vida sin Dios y sin Cristo, con sus ideas, filosofías y modos de vida. Por nuestra relación con Cristo, por nuestra identificación con Cristo, tenemos una forma distinta a la de este mundo y una de las tendencias posibles a las que nos enfrentaremos es que la horma de este mundo presionará para que nos amoldemos, nos conformemos a esa horma en la que en verdad no encajamos. Tendremos mucha presión para que tratemos de embutir nuestra mente, nuestro entendimiento de las cosas, nuestra lealtad, nuestra identidad en una forma que no corresponde, encaja o acomoda a los que han nacido dentro del pueblo de Dios y se identifican por la fe con Jesucristo. La instrucción y advertencia es, entonces, no te conformes a este mundo, como personas que tenemos una relación creciente con Cristo, como personas que nos identificamos con Cristo, que hemos experimentado las misericordias de Dios no debemos tomar la forma de este mundo dice. No se conformen, y sigue diciendo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No te conformes a este siglo sino transfórmate con una renovación del corazón entendiendo tu nueva identidad. Si estás en Cristo ya no te identificas más con este siglo, sino con el venidero. Debes vivir ya no más con los valores de este siglo que languidece, sino con los del venidero que ya está activo y creciendo en la tierra, aguardando la consumación de los tiempos. Somos presionados por todos los medios posibles para que nos acomodemos a este mundo al cual ya no pertenecemos, en el cual ya no está fincada nuestra identidad. Se nos quieren hacer ver estas corrientes de este siglo como lo normal, como lo natural, como lo lógico. Se nos quiere hacer pensar que así debemos ser, vivir y hacer.
Por eso, la instrucción y recordatorio del apóstol se hace tan pertinente para todos los que están en una relación creciente con Cristo, para que sean leales a los valores del siglo venidero, para que manejemos nuestras vidas y nuestra fe de acuerdo con los principios eternos de nuestro Señor, que ya están vigentes y que llegarán a su plena manifestación al regreso de Jesucristo para consumar los tiempos. Somos llamados a una transformación constante que viene por la renovación de nuestro corazón o mente conforme a la verdad y voluntad de Dios. Dice que de esta manera podremos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El mundo te va a decir totalmente lo contrario: la voluntad de Dios es mala, es desagradable e imperfecta. El mundo te dirá: la voluntad de Dios es retrógrada, obsoleta y para ignorantes. Pero la realidad de nuestro compromiso nos hace creer y pensar que lo que Dios ha revelado como su voluntad en la Escritura, al final de cuentas, será bueno, agradable y perfecto. Créelo así y